Saludos República Dominicana, saludos a todo Latinoamérica, saludos a los países de Sudamérica en especial y saludos también a la gente que nos ven en la noche. Por eso decimos buenos días, buenas noches, buenas tardes. La gente tiene abierto la cirugía de la verdad 24/7 y ahí en el condado, en estado de Nueva York, el estado de Nueva York, que está el condado de Staten Island, Manhattan, Brooklyn, Queens. También ahí en el Bronx, son gente que siempre nos ven, nos visualizan. Hoy vamos a hacer nosotros una pausa temática y vamos a ocuparnos de tratar temas que están sobre el tapete, que son circunstanciales, pero que no dejan de tener ese vigor, ese interés de la comunidad, de la diáspora dominicana, de todo el que se siente ser dominicano. Estos tres temas que nos ocupan son de mucha importancia. El primero de ellos es que la Cámara de Cuentas, que se encarga como órgano fiscalizador del patrimonio, del presupuesto, de todo lo que es propiedad del Estado, la Cámara de Cuentas es un órgano superior que no depende de nadie, así se conforma la Constitución en la República Dominicana. Pues ellos hacen una indagatoria de lo que ha sido el presupuesto de 2025 y hay hallazgo. Se encuentran con hallazgo de que planificaron realizar 1,000 y pico de obras presupuestadas, la cual en ninguna de esas 1,000 y pico de obras, pequeñas obras, medianas obras, grandes obras, no fueron ejecutadas. La Cámara de Cuentas, la personalidad o personaduría de la Cámara de Cuentas se conforma a través de 5 jueces electos por la Cámara por el Senado, terna que le somete la Cámara los diputados a ese Senado y finalmente le dan la aprobación. Son 5. Ahí se elige un presidente, se elige un secretario, se dan funciones y miembros. Eso es en la República Dominicana. Eso que tenemos ahí en pantalla explica el edificio donde se aloja esa importante, diría yo, organismo. Es un organismo independiente. Y entonces ahí esa Cámara de Cuentas a través de la historia no ha podido desempeñar los roles que debiera desempeñar por asunto de tirantez política, por asunto de conformidad entre los partidos políticos, que ha sido difícil armonizar eso. Cada vez que se trata de fiscalizar el dinero, de saber el destino final del presupuesto, a quienes corresponde hacer las auditorías para ver el correcto uso del dinero es la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas, cuando realiza una auditoría, tiene la potestad de publicarla en su página web, en su portal, publicarla, ¿verdad? Para que los consumidores, que son los ciudadanos, puedan observar ahí en qué finalmente se utilizó el dinero. Pero como decíamos en esta introducción, vamos a ver también el tema de los cacerolazos que se están dando en la República Dominicana, que son una consecuencia directa de toda esta reforma, de toda esta situación económica, de toda esta volatilidad, incertidumbre que se ha presentado en el panorama local e internacional, y que de alguna manera el salario que ganan los trabajadores, que medios, medianos, grandes trabajadores en la República Dominicana, han visto cómo esa canasta familiar se ha elevado vertiginosamente, cómo la inflación se ha ido también, y cómo el Banco Central, que es el responsable directo de mantener el control de la existencia de los alimentos en los diferentes mercados a precio asequible por la población, ha dicho que el IMAE, que es un indicador que ellos tienen de medir eso, el índice del consumidor, se ha distorsionado como consecuencia de todos estos conflictos globales, que ayer, por citar un ejemplo, se le fue de la mano y hubo intercambio de disparos entre estos dos países, que es Irán, el país persa, con Estados Unidos, que acaban de firmar un memorándum de entendimiento, pero eso no ha sido suficiente para llevar la tranquilidad a todo el mundo. Esa tranquilidad, esa incertidumbre, nos ha tocado a nosotros de cerca, porque somos un país dependiente del comportamiento del crudo, o sea, del petróleo. Y aquí se vio subir ese petróleo hasta establecer una meseta económica
pronunciada en los cientos y pico de dólares que tuvo el petróleo en los mercados internacionales, pero de repente el petróleo, a raíz de ese memorando de entendimiento, volvió a reacomodarse lentamente en el precio tolerable de los $70. Y otro tema importante que vamos a tratar en la República Dominicana son todo este tipo de huelgas que se están planificando, huelga de los médicos, subieron los pasajes que están ahí todavía discutiendo. También tenemos que está en el cartucho la cuestión esta de si es posible o no ajustar los precios de 47 rutas del transporte, y le bajaron los precios de combustible, pero fue ínfimo. Y entonces, para tratar esos tres temas, me acompaña como siempre el estelar compañero José Checo Esteve. Saludo a todos, perdón, esa no es la voz mía. Jaime, ahí sí. El saludo cordial para toda la gente que sigue el programa Cirugía de la Verdad, esta plataforma periodística que busca decir las cosas como son. Así que saludo en todo el globo para todos nuestros seguidores. El primer tema, Aquiles, tiene que ver con un informe sobre la ejecución del año 2025. Presupuestaria, ¿verdad? Un informe, no presupuestaria. Un informe de la Cámara de Cuentas sobre el uso de los fondos del gobierno dominicano y cómo, por ejemplo, ese gobierno de Luis Abinader en el año 2025 dejó de ejecutar unos 379 proyectos que estaban considerados en el presupuesto, consignados con presupuesto, con partida y presupuestaria. No le puso un peso a ninguno de esos que estaban, o sea, lo pusieron en el presupuesto y sin embargo luego se dieron cuenta que no era posible ejecutar esas obras, sea porque no tenían disponible el dinero, sea porque cuando la planificaron. Déjame decirlo. Sí. O sea, lo que pasa es que aquí se ha acusado a este gobierno de no planificar, de improvisar, de ser unos tremendos improvisadores. Ellos usaron algo que está dentro de la ley, un presupuesto suplementario. A final de año se está acabando el presupuesto, la ejecución, tenemos menos entrada por impuestos, vamos a hacer otro presupuesto suplementario. Y ahí incluyeron 247 proyectos que sí le aplicaron fondos y sí los realizaron. Vamos a ponerle esta partida, pero los otros no. Los otros lo dejaron fuera. ¿Tú te recuerdas de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff? Exactamente. Que movió unas partidas. Esto no es lo mismo, se parece. Pero óiganme, ¿cómo es posible que el año pasado, que fue un año terrorífico para el gobierno, yo nunca vi tantos apagones, nunca vi tanta corrupción, el año de Senasa y de muchos otros escándalos? Ese fue el 2025. El 2025, un año que el PRM quisiera sacar de su historia. Que es el punto de caída, ¿verdad que sí? Pues estamos hablando, sí, de la caída estrepitosa. Ese año le ha valido al PRM el hecho de que sacó 57 puntos en las elecciones pasadas y ha bajado a 30 el nivel de popularidad de la gestión de Abinader. Entonces, imagínense ustedes este escándalo que viene a sumarse a los cacerolazos y que no se ha difundido mucho por la muerte de muchachito que ha ocupado y por otros casos, los aumentos de pasaje, otras cosas que la propia autovía de Coral, no, del Ámbar, que también ayer dieron la aprobación de 28 mil millones para que un consorcio de empresas pudiera empezar a trabajar. Ya empezaron a hacer la en la Maraco, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, oigan eso, 379 proyectos que tenían ya visualizados con sus presupuestos asignados, no le pusieron la mano. Eso quiere decir que aquí hay un maldito desorden en este país y que esta gente no sabe
definitivamente lo que está haciendo. Digo yo, coño. En definitiva, lo que tú quieres expresar, todo lo que se va a hacer en el país, se tienen que consignar partidas. El presupuesto está organizado en objetales, que son las cuentas contables, que se llaman objetales, y ese presupuesto se va ejecutando mes tras mes. Y se dice, en este trimestre la ejecución presupuestaria falló en esto, tiene esta cuestión, y para eso vamos a priorizar tal y tal cosa. O vamos a priorizar tal y tal, o vamos a ponerle, o vamos a mandarle al presidente que él planificó realizar una obra determinada, que hay que ponerle esa partida, y el presupuesto, que se llama así mismo, es quien se encarga de eso. Ahí comienza entonces que esa ejecución presupuestaria se tira mensualmente, se lleva a cabo de manera contable, el cierre contable. Y ahí hay un déficit histórico que ha venido arrastrando el presupuesto, la ejecución presupuestaria, que representa más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Nosotros decíamos aquí que la semana pasada que el déficit en los primeros 6 meses de ejecución presupuestaria en este año, no del 2025, es de 94 mil millones y algo más. Pero en el 2025, que es a lo que se refiere José en esta ocasión, se presupuestaron 300 y pico de obras, ¿verdad? 379 obras. Obras que estamos hablando. Especificadas, porque tú no puedes instalar y vamos a hacer un puente, no. No, eso está presupuestado. Eso está ubicado, el lugar, el terreno, están señaladas las personas, y así es que se consigna. Están hechos una ley de gasto público, y no se puede poner de manera me da la ganancia, sino... Entonces, tú tienes que montar lo que le llaman un preventivo, se llama eso. Bueno, sí. Tú tienes que decir, como ya eso está presupuestado, yo tengo que buscar la manera de hacer un preventivo para estas obras. Mira, es tanto así que se consigna en ese presupuesto el tipo de prima que va a existir. O sea, el promedio. Claro. Vamos a poner el dólar, está a 63, vamos a ponerlo a 67. El promedio, el barril de petróleo, lo vamos a poner a 67, que fue así que lo hicieron, 2025. Y vamos a establecer que la prima va a tener una fluctuación entre 61 y 64. Pero para refrescarte un poco la memoria, en términos de presupuesto, para que tú sigas con ese látigo sobre el presidente Luis Abinader. No es un látigo. Yo estoy haciendo una pequeña denuncia. Una reflexión, entonces. Sí, no me digas que es un látigo. Una reflexión. Ahora, evidentemente que es un caso mayor y que la población no se da cuenta. Si tú recuerdas lo que es el último trimestre del 2025, fue momento en que el crecimiento económico del país experimentó apenas 1.1% del PIB. Sí. O sea que el presupuesto comenzó a mandar señales, el país, de que algo raro estaba pasando en lo que es la economía dominicana, y creció el PIB 1.1, y se hicieron los esfuerzos desde el Banco Central para que de alguna manera se reactivara. Y no aumentó y todo en diciembre. Toda la economía entre noviembre y diciembre. Todos esos movimientos que se dieron en diciembre no fueron lo suficientemente robustos como para dar el chipazo y volver a encender la locomotora del crecimiento. Ese crecimiento se prolongó hasta enero, y es en enero, a finales, marzo, que ya comienza a hablarse de 3.1 de crecimiento. El país se vio entonces, en pocas palabras, con un constreñimiento económico que no le permitió a ellos buscar esa forma de ejecutar todas esas obras. Esas obras se quedaron ahí pendientes, y cuando vienen ahora que analizan lo que fue con tranquilidad la historia, el comportamiento histórico del presupuesto de 2025, se encontraron con esa pifia, una pifia roja, que dicen no ejecutamos estas 375 obras que fueron consideradas en el presupuesto nacional. Mira, siempre se ha dicho que este gobierno le está dando facilidades a los miembros de su partido para que crezcan. Eso entra dentro de un campo de normalidad. Pero el hecho de que se haya en el 2025 consignado 379 obras con su presupuesto y que no se hayan ejecutado, quiere decir que hay una lucha de poder a lo interno del PRM, y que hay grupos
y no solamente de funcionarios y políticos, sino grupos de poder que están utilizando lo que es el erario público como si fuera una piñata. Sí. Una lucha de poder. Porque miren ustedes cómo se debía lo que es el trazado marcado durante todo el año por los diputados. Primeramente la presenta el Ejecutivo y entonces es discutida por senadores y diputados. Y ahí hacen variaciones porque hay senadores que entienden que su jurisdicción, su provincia está floja y que no le, y ahí vienen el pugilato, la pelea. Pero el hecho mismo de que 379 obras hayan sido colocadas en el presupuesto con el dinero de amparo, con el dinero de respaldo, y que luego se variara hacia 247 obras que no estaban presupuestadas y que sí le dieron asignaciones de dinero, quiere decir que este gobierno está en manos de unos locos viejos, de una gente insensata que no le importa el destino del país. Mira esto. Es un viraje brusco hacia una cosa. ¿Cuáles son las causas que produjeron o que llevaron al presidente Luis Abinader o al gobierno del presidente Luis Abinader a no ejecutar esas obras? Dice que en la República Dominicana la paralización, suspensión o exclusión de obras públicas del presupuesto del Estado es un tema complejo en la República Dominicana que suele responder a factores financieros, legales y de planificación. Sí. Ahí están los temas que tú dices. Aunque las cifras exactas son 375 obras fuera de ejecución, pueden variar o reajustarse según las auditorías y las modificaciones. El hecho es que las modificaciones presupuestarias aplicadas por el gobierno, la causa estructural y las coyunturales por las cuales decenas de proyectos de inversión pública como escuelas, hospitales y vías quedaron fuera de ejecución, no suspendidos, giran en torno a los siguientes puntos clave, José Checo. Ahí está la limitación legal del 25% en modificación. Tú sabes que hay cuestiones legales, medioambientales y todo ese tipo de cosas que hacen que una obra se detenga. Históricamente el principal nudo legal que saca a las obras de ejecución es el artículo 31 de la ley número 34006 de contrataciones públicas. Esta ley prohíbe modificar o aumentar el presupuesto de una obra activa en más de un 25% de un monto contratado. Eso es real. Resulta, lo que tú decías ahorita, que yo tengo un presupuesto, cuando yo lo mando allá me doy cuenta que esa obra no se realiza con ese presupuesto que se envió a compra y contrataciones, y ahí viene el nudo, ahí viene el tranque. Pero está bien, Aquiles. Está bien que haya un nudo entre un 3%, un 4% y hasta un 5%. Pero escucha esto. Pero escucha tú esto. Vamos a ver. ¿Qué dice la Cámara de Cuentas sobre esto? La postura de cada... Dice la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas atribuye esto a una deficiente gestión en la programación y ejecución de la inversión pública y a la falta de coordinación entre lo que se planea y lo que se presupuesta. Bueno, o sea, le está diciendo lo mismo, que no hay una coordinación, no hay una planificación coherente con lo que se va a hacer, con lo que se va a disponer, y que por quítame de esta paja desisten de eso y se meten en otras cosas. Bueno, muchas obras de esas. ¿Qué dice el gobierno? Por la Dirección General de Presupuesto. Veamos lo que dice. DGPRE defendió la situación argumentando que los proyectos ejecutados fueron incorporados legalmente mediante la ley de modificación presupuestaria. Sin embargo, la Cámara, y sigue la discusión, mira, ahí no hay justificación. Tú puedes decir, y eso es cierto, muchas veces tú tienes algo planificado. Lo manda a compra y contrataciones. Ahí puede haber un problema, pero 379, hermano. Exagerado. Proyectos. Exagerado. Y que luego, por otro lado, de manera oscura, de manera arbitraria, aparezcan 247 obras. Es exagerado. O sea,
Tú no puedes planificar así porque eso no se llama planificación, eso se llama desorden, improvisación completa. No digo más. No dice, y los nudos legales por propiedades de terreno y exportaciones, tú no lo consideras hacer una obra en República Dominicana cuando cuando es de gran calado, o sea, cuando su dimensión es grande. Eso implica una serie eso lleva un presupuesto. A veces cuando mandan el presupuesto, ese presupuesto al principio, cuando están haciendo el cálculo y llega ya a compra y contratación, y ese presupuesto es viejo, por las razones que tú decías, y cuando dicen no, pero originalmente esa obra salía por 500 millones, pero ahora mismo esa obra, cuando se ven los números de nuevo, se eleva a 800 y ahí está el detalle. Es que esa es otra cosa, Aquiles. Tú puedes abultar el presupuesto, inclusive el mismo presupuesto de una obra te permite a ti hacerle adendas al presupuesto por un 25%. Pero no estamos hablando de eso. Hay debilidades en el diseño inicial y la planificación. Pero mira qué pasa, que hay una gran cantidad de escuelas que están sin realizar. Todo el mundo sabe que es por falta de fondo del gobierno. Tú estás llegando ya al asunto. Por falta de fondo. ¿Qué dicen ellos? Se están amparando, se están poniendo como parapeto los problemas legales que han tenido algunos terrenos de escuela y se han amparado eso para dejar una gran cantidad de aulas que van a ser necesarias en agosto, cuando se abra otra vez la escuela. Todas las escuelas que están paradas en la zona sur y que yo la veo. Que están paralizadas. Bueno, paralizadas o van muy lentas. Semi paralizadas. Sí, o van muy lentas. Hay algunas que tienen 15 años. Van y ponen un blog y se van. Así no. Vamos a hablar de otra cosa, Aquiles. Mira, pero para cerrar, dice también que hay eventos climáticos e imprevistos geotécnicos, tú ves que se producen en la República Dominicana, es altamente vulnerable a fenómenos hidrológicos. El paso de tormenta o vaguadas severas suelen causar daños críticos, como socavaciones a los puentes que se están, o colapso se llaman taludes, se llaman eso. Y entonces cuando esto ocurre, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se ve obligado a reorientar con urgencia los fondos disponibles para atender de forma inmediata los puntos de emergencia. Eso es lo que ha pasado aquí. Eso no ha pasado aquí. Aquí estamos hablando de yo no le voy a conceder ni una coma. Aquí estamos hablando de 379 obras a las cuales no le pusieron un chele luego y se fueron por otro lado. Es verdad, hay 3 meses de lluvia aquí en el país que te puede atrasar una obra, pero cuando una obra comienza, se llama en ejecución. Claro. Ya está consignada y está en proceso. Lo que pasó con esta obra fue que no se iniciaron y los fondos de esas obras no se saben que se ejecutaron. De eso que estamos hablando. Bueno, es posible que haya robo, que investigue la Cámara de Cuentas el destino de esos fondos para saber qué fue lo que pasó, porque no es la primera vez que a este gobierno se le acusa de corrupción, de mal manejo de los fondos públicos. Y lo sabemos. Pero también hay debilidades en el diseño inicial y la planificación. Es que tú quieres buscar. Que ahí viene tú. Yo tengo que defender también. Está bien. Yo te entiendo. Porque yo te decía a ti que es exagerado que tú tengas 375 obras y que las 375 fueron interrumpidas por la misma causa. Entonces puede ser que tú tengas razón en un 2%, en un 5%, en un 25%, pero no puede ser que tú tengas razón en el 100%. No, yo no estoy pretendiendo eso. Entonces yo estoy diciendo que dice el libro que las debilidades comunes, recurrentes, son debilidades en el diseño inicial y la planificación, y que el Sistema Nacional de Inversión Pública exige que cada proyecto cuente con estudios de factibilidad y diseño que sean robustos antes de asignarle un código y fondos para que arranquen, ¿verdad? Tú sabes que aquí se cambió el fondo y la forma de la 34006 de compra y contratación. Correctísimo. Para hacerla más útil, más y también que permitiera el tránsito y también compra. Se permitió mediante decreto, entonces, dándole flexibilidad,
que sectores que son como el de electricidad, sector energético, no tenga que mandar los proyectos a compra y contratación. Sí, se le dio un año. Pero un año ese como ministerio que tiene que ver con obras públicas, compra y contrataciones, mira eso con una lupa, de bien grande. Lo que yo sé es... Los contratos, los acuerdos, Lo que los yo diseños. sé es que el organismo que tiene que fiscalizar el manejo de los fondos públicos encontró este maldito desorden y que sería bueno que algunos comunicadores destacados pusieran el ojo sobre este tema. 375, dice tú, aquí yo tengo 379 obras que fueron consignadas con fondos en el presupuesto nacional 2025 y no se realizó una sola. Para cerrar el tema, al momento de la ejecución física de la obra, el contratista descubre fallas de suelo o problemas estructurales que obligan a rediseñar por completo la obra, forzando una paralización burocrática mientras se audita y aprueba de nuevo el plan de esa obra. O sea que construir obras, ejecutar obras, sigue siendo en la República Dominicana y en todas partes del mundo una gran proeza para los países desde el punto de vista de lo que son asignarle fondos, fiscalizar los fondos, hasta terminar la obra. Decía Julito Jacín esta mañana que la Cámara de Cuentas aparentemente con este informe quiere hacerle daño al gobierno. Quiere hacerle daño al gobierno, sí, pero la Cámara de Cuentas no, pero lo decía, fue de ellos que la pusieron. Sí, exacto, ahí está la pasada rectora de la mano peluda. Y están gente que son del PRM. Lo que pasa es que ahí hay gente seria y están detectando anormalidades y no pueden cargar con ese muerto. Pero tampoco ese billete grande, porque son 375 obras que se dejaron de ejecutar. Con fondos asignados. Entonces, ¿cómo es que el gobierno señala un punto de partida y un punto de aterrizaje y termina en tercera para allá? Termina a la derecha o termina en el fondo. No tiene justificación. Estamos hablando de 11,000 millones que ejecutaron en 247 obras de manera impensada. Claro que están paradas en una ley, pero así no se procede con la cosa pública. Por eso estamos como estamos hoy. El otro tema, que es el tema, digo yo que es un tema termómetro, porque dice cómo están las cosas en el país. Un tema termómetro. Dice, en República Dominicana las cosas están elevadas, los ánimos no están tan buenos. Están dando de noche en todos los sectores la campanada diciendo algo huele mal y no es a pescado en Dinamarca. Y entonces ahí están apareciendo los cacerolazos, están apareciendo las comunidades, sacan por la ventana una olla, le dan con una cuchara y entonces todo eso ya está diciendo y se replica, porque entonces que eso se está replicando, eso se está replicando en el Gran Santo Domingo, eso está sucediendo en todas esas comunidades que ven que tienen crisis de agua, que tienen crisis energética, que hace mucho calor, ¿verdad que sí? Que elevaron el precio de la comida, que subieron los servicios, porque la gente no quiere entenderlo. El gobierno fue muy transparente cuando le dijo Celso Marancini, le voy a agregar a la factura eléctrica un ítem que diga cuánto estamos subsidiando. Y dice, subsidio, yo lo recibí, dice subsidio, que si yo tengo que pagar la energía eléctrica, yo no estoy en condiciones de pagar la energía eléctrica. ¿Yo tengo aquí de subsidio? También. Sí. Entonces, todas esas cosas se han mezclado en esta población. La muerte, José, de Darling Mercado, ¿verdad que sí? Sí. A mano de un policía que el propio presidente llamó animal, que el liderazgo nacional de alguna manera se pronunció por ese horrendo crimen que ha estremecido a la sociedad dominicana y que también ha servido para que saquen esa olla que aparecen ahí en pantalla, que son las ollas de cocinar, que son señales de que los alimentos no solamente están afectando a la población que puede comprarlo, porque se tiene la idea que a la población pobre no, está afectando a todo el mundo. La canasta familiar, que ya dicen que se elevó a 50,000 y pico de pesos.
Más de 50,000. Todo ese tipo de cosas hay que sumarle los servicios, todo ese tipo de cosas, el calor del verano, todo ese tipo de cosas, la noticia negativa de las reformas laboral que está detenida, de la reforma del Código Penal que va de nuevo a los hemiciclos, digo yo, para hacer las correcciones y balancearse un poco sobre lo que es la parte que la población no está consciente de que debe ser sancionada. Entonces, hay muchos reclamos acumulados y entonces todo eso ha llevado a la población a expresarse de noche. Olivo, cuando el gobierno planificó la economía para este año, tenía la idea de mantener controlada la inflación. Tenía la idea. Evidentemente que la guerra entre... Que es un tema de todos los países. Acuérdate que la inflación en República Dominicana, hay que hacer historia, se elevó a 8 puntos y pico como consecuencia de la COVID-19. Hay que decir la COVID-19, porque las enfermedades son femeninas. Y entonces ahí el Banco Central se empleó, hay que decirlo, en desecalar la inflación. Y lo logró. No, pero no fue inflación, fue la caída brusca del Producto Interno Bruto en el COVID. Bien. Ahora estamos hablando de inflación. Que está en 5 puntos y pico. 5.35, 5 puntos. Y cuidado, porque la sensación térmica de la gente piensa que la inflación está como en 12, en 15 o en 20. El gobierno siempre tiene que irse por el extremo inferior. Dame un chance. El gobierno planificó en un porcentaje mucho más bajo, por debajo de 4 la inflación. Pero la guerra es el estándar, de José? Oriente Medio, sí, 3, la inflación en el año 2025 estuvo en 3.35, 3.26. 4 es el estándar. Dentro de unos parámetros aceptables. Pero vino la guerra de Medio Oriente y bim bum, y el petróleo constreñido en el estrecho de Hormuz y el gobierno tuvo que desembolsar mayores cantidades de efectivo para conseguir el petróleo y todo se disparó. Pero el presidente Abinader cometió un error. ¿Cuál fue? Que anunció en un discurso que hizo, que anunció que aquí iba a subir todo. ¿Que él lo dijo? Sí. Yo lo vi también. Bueno, pues yo no miento. Le dijo a los pobres de este país que vamos a pagar los alimentos más caros. Aquí se va a aumentar el pasaje, se va a aumentar la electricidad, va a aumentar la comida, va a aumentar esto, aquello. Y uno pensó, le pidieron al esto gobierno, se va a acabar. Tiene que presentar un plan anticrisis. Lo único que el gobierno ha hecho es presentar un proyecto de un paquete que no es fiscal, sino tributario porque por 60,000 millones. Pero luego tú no has visto en ningún sentido, en ningún momento, que el gobierno mismo, lo ha dicho de palabra, que tenga un plan, por ejemplo, de austeridad, que le pida, que baje el gasto. El plan sí está enfocado, supuestamente, yo no sé las raíces de eso, a que ese paquete de 60,000 millones supuestamente afecta más a los ricos, a los poderosos. Esa es la idea al que tiene. Pero de ahí para allá, la gente la está viendo negras todas. Y los cacerolazos no son más que... A mí no me gustó una olla negra que apareció ahí. Los cacerolazos. Mírala ahí, una olla negra. Esa olla negra. Pero déjame decir esto, muñeco. Los cacerolazos no son más que un SOS a la angustia, a la situación de angustia y de frustración de la familia dominicana por la situación, y por el gobierno no ha venido en ayuda de toda esa gente que está protestando. Eso está sucediendo todos los días. Todos los días, este espectáculo en la noche. Aquí no, aquí parece que estamos bien. Tenemos Santiago. Sangre de maco. No parece, o que no se ha concertado. Es que aquí hay ningún partido ha tenido la idea de coordinar eso, porque aquí estamos sintiendo igual. No, aquí hay abundancia de víveres aquí en esta ciudad. Mucha abundancia de víveres ahí. Pero aquí está el 5 puntos. Aquí subieron los pasajes. También. Y subieron la gasolina.
y subieron todo. Que por cierto, Entonces, el amigo Juan Marte está librando una batalla en esa dirección. Concho, Juan Marte parece un león. Juan Marte está tirado a la avenida defendiendo la cuestión del pasaje, pero los cacerolazos, ¿verdad que sí? Teno, hay un video con sonido que yo te envié, no está en imagen, está ahí cifrado en algo, porque a mí me gustaría oír los cacerolazos, que la gente escuche cómo suena eso de noche en Santo No, Domingo. eso es peligroso. ¿Por qué? Eso suena no te deja dormir. Eso No, sale de cualquier momento. Pero no. Pero ellos no lo están haciendo a deshora. Es coordinado. A una hora a punto. Le vamos a dar hoy. Pam. Y entonces de aquel lado, pim, pam. Y de este lado, entonces hay cacerolazo. Entonces ese tipo de cosas está creando el escozor del pueblo dominicano. Evidentemente que si el gobierno sigue como va, no va a poder estructurar, un plan alternativo de defender. Por ejemplo, David Collado, que tiene toda la de ganar dentro, según las encuestas. A David Collado, si se presenta con esta situación en el 2027, un gobierno... Le da un barrido. Un barrido. Un knockout en el primero, como hacía Mike Tyson con su oponente, que la gente se iba a sentar y ya había un tipo tirado arriba de ring, porque Tyson lo había noqueado en el primero, con la primera trompada. La FAO, que es la organización es la parte de la ONU que estudia el tema de los alimentos que está en Italia, ellos vienen observando el comportamiento de los alimentos a nivel global y pronostican la palabra de que en todos los países van a comenzar a sentir escasez, de que ambas guerras ya comienzan a tender ese tapiz, ¿verdad?, que le tiran a las situaciones críticas, y eso se está extendiendo en todas partes. La guerra de Ucrania se ha convertido, que es el granero del mundo, donde se produce la gran cantidad de alimentos, los supplies que tú dices, que son la base de los alimentos de toda Europa. En América Latina están llamando a sembrar, que todo el mundo siembre, porque se aproxima un momento terrible de hambruna. En Haití, por ejemplo, se está hablando que hay una hambruna que somete miedo. Ahí no hay forma. Y República Dominicana, gracias a que ellos tienen a República Dominicana, que ha sido por vocación un país que está produciendo casi el 85 al 90% de los alimentos que consume. Entonces esa cuestión de los cacerolazos no es más que una señal ya que está dando el país de que algo está oliendo mal, como decía yo al principio, y no es a pescado en Dinamarca, que tiene puerto de pesca. Y entonces la gente comienza ya a expresarse sus niveles de inconformidad, sus niveles de desesperación, sus niveles de angustia. Los supermercados, porque allá se compra en la capital en supermercados, Sí. En esos supermercados tú vas con volúmenes de dinero, con tarjetas de crédito. Cuando tú pagas la escasa cosa que llevas, te hacen miles de pesos y tú te sales asombrado. Y dices, coño, pero yo no puedo venir a la casa del terror. Esta es la verdadera casa del terror. Esta mañana yo hice un articulito precisamente en Facebook. Yo creo que te lo envié a ti, porque yo lo envié a todos mis contactos, sobre exactamente eso, sobre los cacerolazos. Y decía que los cacerolazos son un SOS. El SOS es la llamada de auxilio que hacen los barcos cuando están en peligro, y gente que se queda en una isla desierta y pone la palabra SOS. Sí, SOS. En inglés tiene un nombre, pero es un pedido de ayuda. De auxilio. De auxilio, pero en grado de emergencia. No soportamos más. Vengan en nuestra ayuda. Eso es lo que le está pidiendo el pueblo al gobierno del presidente Abinader, que le quite el pie del cuello, porque así mataron un negro en la policía, sí. No el pie en el cuello. La gente se asfixia cuando tiene el recibo de luz más cara, el agua, la basura, la electricidad, los pasajes, la gasolina, la comida, la salud, todo el cemento, todo lo que está alrededor y que es necesario para la vida moderna, se ha encarecido, y el gobierno lo reconoce, que dice que la inflación se le rodó en 5.35, y si eso es una cifra manejada, como ha hecho muchas veces
el Banco Central para estar simpaticón con el gobierno, y los 5.35 son 10.35. Y si es más la inflación, porque la gente lo está sintiendo. Y cuando la usted gente ve, lo está cuando sintiendo. usted oye ese sonido de noche coordinado, blim blan, blim blan, blim blan, le están diciendo al gobierno, busquen la manera de ayudar a este país, porque no soportamos más. Los cacerolazos que no se han detenido, que son ya una forma de protesta, hay que verlo siempre en ese contexto. Son protestas colectivas, ¿verdad que sí? Sí, evidentemente. Civilizada. Muy civilizada. Civilizada, y son prácticamente por personas anónimas. Porque tú no estás quemando gomas. Y no, tú no estás nadie puede piedra. atribuirse la autoría. Tú no le estás faltando el respeto a nadie, porque tú estás ejerciendo un derecho que está en la Constitución bien claro y preciso. La gente tiene derecho a protestar cuando se siente lastimada en sus recursos, en su bienestar social y económico. Pero no son de autoría política tampoco, porque tampoco son... no, porque los PRMistas están dentro de los cacerolazos. También están dentro, están sufriendo. Sí, están sufriendo porque el sufrimiento es colectivo. O sea, no es innegable de que el peso dominicano, ¿verdad?, se ha evaluado. Se ha ido torpedeando lentamente por la crisis. Porque la crisis se ha devaluado. ¿Tú sabes por qué no se ha evaluado el peso? Porque aquí se cogió una millonada prestada y lo mantienen ahí intacto en el Banco Central para responder a cualquier emergencia. Hay unos 14,000 millones de dólares en reserva, pero ese dinero prestado. Pero hay señales, por ejemplo, yo puedo señalarte ya que el presidente Luis Abinader va de salida. Posiblemente cada vez que hay crisis, la crisis generan, si no hay un liderazgo poderoso, ¿verdad?, que la pueda amortiguar, que la pueda explicar, que pueda traspasarle esa fuerza que tiene ese liderazgo para disminuir el impacto de la crisis, eso se nota más. Eso no es político, eso son personas anónimas de la República Dominicana que de alguna manera encuentran un tema en común. Tú sabes que el presidente ha fallado con el discurso porque él no explica la crisis. Él viene con promesa, viene justificando cosas. Y a mí, en lo particular, me gustaría un presidente que se sincere. Por ejemplo, cuando el presidente presenta unas memorias, no habla del año que corresponde. Él se va al inicio de su gobierno y junta y mezcla todo eso para confundir y presenta obras que ya están terminadas, otras que están avanzadas y la mete en... Entonces, eso no ayuda al presidente Abinader porque le crea, yo diría, una imagen de demagogo, de una persona que está hablando con demagogia que no es creíble. Y así ha pasado en todas las presentaciones que ha hecho, presentando su memoria, que abulta demasiado las cosas y entonces la gente se burla de ese tipo de maniobras. En resumen, los cacerolazos en la República Dominicana se han reactivado con fuerza, convirtiéndose en el epicentro de un descontento social en aumento, ¿verdad?, acumulado. La convocatoria inicial impulsada de forma masiva en redes sociales por figuras públicas como los artistas urbanos Marimel, que está en eso metida, y plataformas de veeduría ciudadana como Somos Pueblo, ha encontrado eco en sectores de clase media y populares de Gran Santo Domingo, como decíamos. La causa detrás de eso son el resultado de una combinación de factores económicos, legislativos y de seguridad ciudadana. El descontento con la reforma tributaria y el costo de la vida, Checo, como hablábamos, la reforma tributaria, que tú decías que ese constante incremento en los precios de los bienes básicos de consumo, ellos lo consideran el persistente descontento con los precios de los combustibles, la exigencia ciudadana de anular las medidas fiscales que la clase media y los sectores vulnerables perciben como un golpe directo a su bolsillo, ¿verdad? Sí. Y esa es una cosa, o la de indignación por abuso y excesos policiales, que no lo vamos a tratar en este resumen, que sabemos que ese caso de ese joven que fue muerto en Herrera ha causado una indignación colectiva. Rechazo a la ley Mordaza en el nuevo Código Penal, también lo decíamos nosotros, sí. Las reformas acumuladas, la falta de transparencia, de comunicación. ¿Es posible eso, que el gobierno no haya comunicado correctamente? No, y se advierte que está gobernando para un grupito de poderosos,
Sí. Porque, por ejemplo, tú regalar 380 mil millones de pesos cada año en exenciones fiscales a los grupos más poderosos, y tú ver por otro lado que hay grupos aquí, especialmente el sector financiero, que se ganan 12 mil, 15 mil millones de pesos al año. ¿El sector financiero? Sí, pero no el sector financiero. Un miembro del sector financiero se gana 15 mil millones de pesos. Y tú sabes que detrás de ese banco, de ese grupo económico, lo que hay son 15 o 10 personas. Entonces tú dices, ¿es posible que una persona pueda ganar 4 mil, 5 mil millones de pesos, una sola persona, y que no pague los impuestos necesarios? Entonces no hay un estado de igualdad, y tú ves que aquí se está aplicando la ley del embudo. Un grupito se coge todo y entonces la parte estrecha para el pueblo. Así no. Aquí hace tiempo que se está aspirando a una mejor distribución de la riqueza, pero un gobierno como este, que responde que es un empresario y que muestra en cada medida que ¿Tú crees que en la cuestión de los combustibles hay un negocio? Da vergüenza que tú me preguntes. No, pero yo creo que tú lo digas, porque tú eres el hombre que ha venido con un cuchillo en la boca, un ojo tapado y la pañoleta negra. Me veo así. De pirata. Cuando yo veo para allá, yo veo al pirata que todo. No, estoy describiendo algo, y no es que no entiendan estos señores capitalistas de gran capital, que yo quiero enfrentarlo, porque si es que ustedes no están entendiendo el derrotero que lleva el país. Está bien que ustedes tengan sus millones de pesos. El problema es que cuando aquí el país les exige desprenderse un poquito más, porque la presión fiscal aquí está en 13. Exacto. ¿Para qué diablo da eso? Mira, para huevo y rulito blanco. Quisimos dejar para el final. La presión fiscal en toda parte del mundo, aquí en Latinoamérica, es de un 22%. Quisimos dejar para el final el tema del incremento de los precios del transporte, porque ese factor hay que estudiarlo por separado, ese hecho particular hay que verlo por separado. En esta semana también se coló esa noticia, comenzó el viernes a trabajarse, donde la CNTT de Juan Martes específicamente dice que 47 rutas del transporte en la República Dominicana van a hacer incremento entre 5, 10 y 25 pesos en el pasaje urbano e interurbano en las diferentes ciudades, diría yo, de la provincia. Y todo eso ha generado también un malestar. Eso ha generado un malestar y también es un golpe al bolsillo de la gente que ve que el mismo dinero que tiene se lo están tratando de arrancar de alguna manera. La situación, yo decía en uno de los videos que habíamos hecho, de que el presidente de la República estaba siendo cauto en el sentido de que no quería llevar las energías, los combustibles específicamente, hacia una desescalada brusca, debido a que todavía existían factores de incertidumbre a nivel global que no permitían tener la certeza de que se iba a alcanzar una paz duradera. Y por lo tanto, el presidente lo que le bajó fue ínfimo, 3 pesos le bajaron a la gasolina. De ahí que... 3 y 5. De ahí que los transportistas siguen con su demanda de que van a seguir avanzando en el sentido del incremento. Si vio este video, dele like, suscríbase al canal La Cirugía de la Verdad para que vea diferentes temas que se tratan aquí. Hasta la próxima.